there came a sound from heaven as a rush. Bienvenidos hoy al Mensaje de la Cruz. Soy el evangelista J.B. Swaggart junto a John Rosenstern, Josh Rosenstern, Lauren Larson y el doctor David Watts. Y Joseph Larson también nos acompaña. Yo quiero darle gracias una vez más por la ayuda que nos brindaron la semana pasada en lo que refiere al maratón. Nos dieron en números rondeados $3.3 millones y le damos al Señor la honra y la gloria por ello. Pero eso dejó un déficit de $1.1 millón. Y bueno, yo sé que el Señor va a traer ese dinero y que muchos de ustedes que no dieron en este tiempo por alguna razón, lo harán en este momento, ¿no? Para poder cubrir ese déficit, ¿no? Así que muchas gracias. ¿Alguien sale a predicar? Sí, señor. El 2, 3 y 4 de diciembre estaré en Granada, Mississippi, con mi amigo el pastor Pharaoh Wilson en la iglesia Lighthouse. Estaré en esta área. Grace está programada para el viernes, pero ha tenido problemas abdominales y esperamos que para entonces ella pueda estar allá, así que mantendremos eso en oración y les avisaremos. Ella está programada para el viernes a las 7 y el sábado de 10 a 12 a las 7 p.m. una vez más y el domingo a las 11 a.m. Este es el itinerario para la iglesia Lighthouse. Ellos han terminado su nuevo edificio y ya están dentro de él, así que estoy emocionado de ver o por ver cómo está todo eso. Ese proceso es un gran proceso, emocionado y muy orgulloso del pastor Wilson y de toda la gente allá, porque lo hicieron una realidad y estoy orgulloso de ellos. Han hecho un buen trabajo. Eso es excelente. Felicitaciones por su nuevo edificio y gloria a Dios por ello, ¿no? Muy bien. Gálatas, capítulo 3. Vamos a iniciar a leer en el versículo 7. Por favor, John. Sabed, por tanto, que los de la fe Presenta la fe y la fe sola como el fundamento. Pero el blanco de la fe debe de ser siempre la cruz. Ahora, esto es extremadamente importante. Quiero que usted escuche lo que le estoy diciendo. Es extremadamente importante sobre lo que es y debe de ser el blanco de nuestra fe. De hecho, todo ser humano en la faz de la tierra exhibe fe, pero virtualmente ninguno, hay algunos cuantos, ¿no? Hay unos cuantos, debo decir, que su fe está correctamente en Cristo y esté crucificado. Pero la gran mayoría de los creyentes, su fe está en cualquier cosa excepto lo correcto. No está en Cristo y la cruz. Ahora, vamos a ver eso detenidamente porque es extremadamente importante. Todo el mundo tiene fe. Como alguien dice, bueno, si yo pudiese tener más fe, probablemente tiene mucha más ahora de la que ha utilizado o está usando. El problema es que es fe en lo equivocado. Principalmente con los miembros de la iglesia hoy en día, es fe en ellos mismos. Y Dios no va a honrar eso. Y usted dice, bueno, pero yo tengo fe en la palabra. Claro, debe de tener fe en la palabra, pero eso no debe de ser el blanco primordial de su fe. El blanco primordial de su fe debe ser, escuche bien, debe de ser Cristo y este crucificado. ¿Por qué? Porque toda cosa que nosotros tenemos del Señor es posible por la cruz. Y permítame decir algo que dije el día de ayer y es lo siguiente. Cada ser humano en la faz de la tierra, aparte de los bebés, puede morir e ir al infierno. Es algo muy claro y una realidad. Puede morir e ir al infierno si no fuese por Cristo y este crucificado. La cruz hizo la diferencia y hace actualmente la diferencia. Y algunos de ustedes han empezado a escuchar lo que yo estoy diciendo. Pablo dijo, con Cristo estoy crucificado, ya no vivo yo,
sino que Cristo vive en mí. La vida que vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó por mí. Todo eso está envuelto en la cruz. Yo no frustro la gracia de Dios, porque si la justicia viene por la ley, Cristo ha muerto en vano. Él empieza ese versículo con la cruz y lo termina con la cruz. La cruz de Cristo debe de ser el blanco de su fe. Si no es así, Dios no lo va a reconocer. Ahora, ¿están escuchando, oyendo lo que estoy diciendo? Es extremadamente importante. Y es más importante de lo que yo puedo remotamente explicar. Estoy crucificado con Cristo. Ahí está la cruz. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que vivo en la carne la vivo por la fe en el Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. Yo no frustro la gracia de Dios, porque si la justicia viene por la ley, Cristo ha muerto en vano. Cuando nosotros ponemos nuestra fe en algo aparte de Cristo y la cruz, frustramos la gracia de Dios. Y abrimos la puerta para que Satanás haga como quiere en nuestras vidas y nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué no puedo ser un vencedor? ¿Por qué no puedo vivir victoriosamente? Es porque su fe y su confianza está en otras cosas. La iglesia brinca de una modalidad a la otra. Y yo recuerdo cuando Francis y yo nos casamos, lo que se promovía en aquel tiempo era, usted tiene un demonio que está causando lascivia, concupiscencia, etcétera, etcétera. Y ese es el problema. Así que un predicador tiene que imponer las manos y nosotros creemos en eso, así que no me malinterprete, pero por la razón correcta creemos en ello. Un predicador que entienda estas cosas, que imponga las manos y tendrá victoria. Pero eso no funciona. Eso no funciona. Y entonces la iglesia vino con la situación de la risa, se tiraba en el piso y se reía en 30 minutos. Y en ocasiones Dios sí pone una risa santa sobre la persona, eso es verdad. Pero lo promovían como la venida para la victoria. Y no es así, damas y caballeros. Usted puede, bueno, hablé con un hermano recientemente y él estaba memorizándose versículos todos los días y eso es bueno, maravilloso, es excelente, debe de hacerlo. Pero él en esencia decía, esa es la llave a la victoria. Y no, no es así. Es Jesucristo quien murió en aquella cruz y pagó el precio para expiar por todo pecado pasado, presente y futuro para todos aquellos que creyesen. Y, y esto es críticamente importante. La mayoría de los cristianos hoy no viven una vida de victoria. No la viven. Y yo he vivido esto, lo he entendido de una manera difícil. Lo que le estoy diciendo, yo lo he vivido. Y, y yo quiero que usted camine en victoria y usted puede. Es tan fácil, no es complicado, es muy, muy simple. El Señor ha pagado el precio en la cruz del Calvario. Y todo lo que tenemos que hacer es exhibir fe en Él, en lo que Él hizo, y hacerlo constantemente, no solamente cuando van a la iglesia. Cada vez que yo oro, cada mañana, cuando me levanto, Señor, yo te doy tantas gracias por lo que hiciste por mí, lo que hiciste por mí en la cruz, y mi fe está en ti. Y la gran obra que se logró allí. No está en mí esa fe, o en nadie más. No está en la iglesia, o en ninguno de sus rudimentos, ceremonias. No está en esas cosas. Está exclusivamente en ti, Jesucristo y este crucificado. Alabado Dios. Yo he visto cómo Dios ha hecho milagros en mi vida. Yo he visto cómo me ha dado victoria
Una victoria que yo me he preguntado si era posible en algún momento, pero ha sido posible a través de Cristo y lo que Él hizo en la cruz. Hermano Swagger, la iglesia ha estado inundada o llena de seminarios de cómo hacer las cosas, cómo hacer Ujú. modas, inundados con una variedad de diferentes modas, como usted dijo. Así que la gente está acostumbrada a decir, muy bien, he tratado esto, aquello, tal vez voy a tratar la cruz. No se trata de tratar la cruz, sino un estilo de vida. Así no va a Es sobrevivir. un estilo de vida viviendo en la esfera de lo que Cristo hizo, permaneciendo allí. Y si uno no Así ve es. resultados inmediatos, hay que entender que los resultados fueron hechos hace 2000 años. Dios está obrando en nuestras vidas. A veces se requiere de tiempo porque no vemos todas las capas de las cosas que Dios está haciendo en nosotros. Así Y por es. eso es que es importante que la gente no solo trate esto, sino que aprenda a vivir en todo esto. Se convierte en su estilo de vida. Por eso es que Pablo utiliza el término griego conversación, parapateo, que es un camino de un estilo de vida. Conversación es otro estilo de palabra que se usa. John, el problema principal es que todo, aparte de Cristo y la cruz, el hombre recibe la gloria Sí, señor. y Dios no puede tolerar eso. No puede, considerando el precio que Jesucristo pagó, lo que Él sufrió en la cruz del Calvario para que podamos tener una vida eterna, para que podamos tener salvación, para que podamos tener vida eterna. Dios no va a tolerar que nosotros tomemos la gloria para nosotros mismos cuando no merecemos ninguna, punto. Y todo lo que podemos hacer es seguir, es seguir. Él conoce el camino en medio del desierto y tenemos que seguirle. Muy bien. Pablo, él en Gálatas está dando un imperativo diciendo, sepan esto, que Abraham fue hecho justo por fe, y solamente aquellos por fe van a ser hijos de Abraham. Solo, bueno, la manera como él fue hecho justo por fe. Doctor, es fe en el objeto correcto. Así es, el objeto correcto. Tiene que ser en el objeto correcto. Y ahí es donde viene la situación, ahí viene el problema. Sí, esa es la clave. Ellos, cada uno allá afuera, todo ser humano en la faz de la tierra tiene fe. Y Bill Gates pensó, yo puedo trabajar en las computadoras de cierta manera y comprar y cambiar la manera como se hacen las cosas. Y lo hizo, eso es fe, pero no es una fe que Dios honra, simplemente es fe. Por eso, nuestra manera principal de gobierno, el mercado libre, ese sistema de mercado libre, por eso crea la mayor economía del mundo, porque es fe. Todo negocio que se presenta, esa persona tiene fe que va a sobrevivir de alguna manera. Algunos sí, otros no. Y realmente, aún los ateos tienen fe. Aún Sí. los ateos tienen fe, pero es fe que La ciencia y la fe en lo que ellos creen que es razón, pero después la razón no se basa en nada y la ciencia siempre cambia. así es. Ellos dicen que tienen fe en la ciencia, pero la ciencia de hace 50 años ha cambiado a lo que nosotros creemos hoy acerca de las cosas. Así es, así es. Pero la fe que Dios reconoce es la fe en Cristo. Y alguien dice, bueno, mi fe está en la palabra de Dios. Allí es donde debe de estar. Pero lo principal en la palabra de Dios y la historia de la palabra de Dios es Jesucristo y este crucificado cuando vamos al punto central. Yo no sé por qué cualquier persona no va a querer hacer lo que estamos diciendo. No requiere mucho de ellos. No, ¿Entienden? Muy poco. hay una historia antigua de una persona que caminaba sobre una cuerda, iba a cruzar las cataratas del Niágara en esa cuerda y le preguntó a la multitud, ¿cuántos creen que yo puedo cruzar? Todos levantaron la mano y le dijeron que sí lo podía hacer. Él bueno, él comenzó y él dijo, ¿quién quiere entrar dentro del barril que voy a usar para cruzarlo? Y nadie quiso meterse. La fe, de hecho, se debilitó bastante, nadie quería entrar a eso No los tampoco. culpo. Yo no lo hubiese hecho. Pero bueno, miren, yo recientemente tuve una conversación con un pastor que está en el área de Dallas. Él vino a una iglesia
votaron para que fuese él el pastor, para que quisiera ser el pastor. Y él estuvo allí en los altares. Habían ahí canastos de basura en todo el altar. Canastos de basura habían sido puestos pequeños. Y él dijo, ¿qué pasa con todos estos canastos en el altar? Uno de los miembros de la iglesia dijo, bueno, es cuando tenemos tiempo al altar, la gente comenzaba a vomitar los demonios. Y cuando el pastor Mm, oraba, ese es él otro. arrojaba los demonios en los Ujú. canastos. Y él dijo, ¿qué? Y él dijo, bueno, a vomitar demonios. Y es lo que su pastor anterior los había enseñado. Como cristianos, para tener victoria sobre el pecado, para orar en los altares, tenían que vomitar esos demonios. Eso fue bastante popular. Un demonio de lujuria lo ponen aquí allá y lo remueven. Es que le sirvieron, bueno, repostería mal esa Sí. mañana. Lo malo de todo esto es que el poder de la mente que lo sugestiona a uno y la enseñanza de que un cristiano puede ser poseído es simplemente porque, bueno, como dijo el hermano Suárez, eso fue muy popular y creo que ya ha regresado y se ha convertido en otra moda, pero por supuesto, él se deshizo de todos los canastos y él dijo, no, no, eso no es una enseñanza y no vamos a enseñar eso y vamos a disipular a la gente. Pero como usted dijo, la gente se cree la moda más reciente y algo que ellos puedan señalar y decir, miren lo que yo hice en el texto, ¿qué fue lo que hizo Abraham? ¿Por qué se le contó a él por justicia? Bueno, fue su fe. Así es. Como usted dijo, la fe tiene que estar anclada en el objeto correcto y aún tener fe en la palabra inherente de Dios, en la palabra infalible de Dios. ¿Cuál es lo principal de Génesis a Apocalipsis? Y la palabra de Dios es el mensaje de la cruz. Realmente que lo es. Y yo leo la Biblia y completa siempre, así es como lo hago. Nunca brinco de un lugar a Sí, otro y no hay nada malo con hacerlo. No me malinterprete, pero mi método es empiezo en Génesis y leo hasta Apocalipsis. Y me toma aproximadamente un año leerla completamente por todas las notas que tenemos ahí, ¿no? Lo hace un poco más largo el proceso, pero realmente si usted lo ve como debe, es sorprendente cómo el Espíritu Santo exalta la cruz. sí, Desde Génesis, y cuando el Señor mató a los animales para vestir a Adán y a Eva, fue el primer sacrificio, fue la primera obra de la cruz. Y él le estaba mostrando a Adán y a Eva que no podían sobrevivir, ¿no? Y no es la palabra que quiero utilizar, pero que no podían cubrir su desnudez. Solamente lo podían hacer con un animal que derramaba su sangre y, y dio realmente su cuerpo para ellos poder vestirse. Y entonces llegamos a ¿cómo se llama? El capítulo 4 creo, de Génesis, donde Adán y Eva, o no Adán y Eva, perdón, pero Caín y Abel. Y, y realmente pone presente el patrón allí para sí, nosotros, total y completamente. Como lo cité ayer, creo que citamos a George Williams, Dios no miró a Caín o a Abel, no miró a ninguno de ellos, él estaba mirando su sacrificio. Si sí. el sacrificio era aceptado, ellos eran aceptados. Si el sacrificio era rechazado, ellos eran rechazados. Así que tenemos a Caín inaceptable y tenemos a Abel aceptado porque el sacrificio era correcto o no lo era. Simplemente el hecho de que más de 1500 años, un periodo de 49 escritores, más o menos diferentes idiomas, la unidad de la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, el tema común de la cruz a través del Antiguo Testamento viendo hacia la cruz, en el Nuevo Testamento viendo hacia atrás a la Sí, cruz, sí. lo que Dios había querido y supervisado a lo largo de los siglos por el Espíritu Santo es simplemente algo fenomenal, no hay nada similar, es simplemente una obra fenomenal, es increíble. Y si no se puede ver el tema de la cruz a través de cada libro, entonces simplemente no quieren verlo, porque yo creo que es muy prevalente, muy fácil de ver
los tipos y las sombras y todo en el Antiguo Testamento al punto de que, bueno, obviamente en el Nuevo Testamento viendo hacia atrás es increíble. Es exactamente así y más. Y muy bien, John, Versículo 8. versículo 8. Muy bien. Bueno, versículo 7 una vez más, por favor. Sabed por tanto que los de la fe, Ahora, podemos decir lo mismo sobre lo que estamos enseñando. Dice, saber, por tanto, que los de la fe, no me refiero a una fe que ayune 5 o 10 días, yo no me refiero a su fe y usted repitiendo lo que dice el doctor Watts, no me refiero a eso. Yo me refiero a la fe en Cristo y este crucificado. Eso, ahí es donde debe de estar. Allí es a quien Pablo le está hablando. Ahí está. Esas son las personas, esa es la multitud y gracias a Dios que nos incluye a nosotros. Y yo estoy confiando en que le incluya a usted también, que son de la fe. Presenta la fe y solo a la fe como el objeto de la fe, pero el objeto de nuestra fe siempre debe de ser, como hemos dicho, la cruz. No el madero, no estamos hablando de un madero, estamos hablando de lo que Jesús hizo allí, el precio que él pagó. Y yo dije momentos atrás que si no fuese por Cristo y la cruz, cada ser humano en la faz de la tierra moriría e iría al infierno, excepto los bebés. Piensen en lo que les estoy diciendo. La única cosa que detiene al infierno de consumir a todo el mundo, porque todo el mundo está inundado con el pecado, y el pecado es el problema, y la cruz solamente se dirige al pecado. La cruz solamente limpia de todo pecado. Nada más lo hace. Cuando Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, eso fue lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Él se dirigió a todo el pecado y en toda capacidad, damas y caballeros. Y Él es el único que lo podía hacer. El hombre ha tratado de hacerlo y yo veo a la iglesia tratando de resolver el problema del pecado con la psicología, psiquiatría, con el dinero, la educación, con lo que sea que trata de utilizar. Y la iglesia viene y hace lo mismo una y otra vez. Dios, ayúdanos. hermano Swagger, parece como que en los últimos años, por lo menos escuchándolo a usted y a los hermanos en el panel, uno de los versículos que parecen eh, ser recurrentes muy a menudo en nuestras discusiones es que cualquier cosa que no sea fe Es es pecado. pecado. Y eso me impacta a mí personalmente, Y eso es bastante fuerte. porque cuando él dice aquí que los de la fe son los verdaderos hijos de Abraham, no está degradando a los cristianos que tal vez tengan un lapso en su fe. No está diciendo que no son hijos de Abraham si ustedes se encuentran buscando una ley, pero no están experimentando los beneficios de ser hijo. Está pecando al Mm. moverse a otra cosa que no es de fe, que la ley no era. Yo pudiera estar equivocado, pero parece que es algo similar en Romanos capítulo 8, 14, por cuanto todos los que son dirigidos por el Espíritu de Dios, ellos son los hijos de Dios. Los que viven y andan en el Espíritu son los verdaderos hijos de Dios. Él está diciendo que uno no es salvo si uno no anda en el Espíritu. No, no está experimentando los beneficios de ser hijo. Victoria sobre el pecado, victoria y libertad sobre poderes de las tinieblas y esos beneficios, lo que la iglesia no ve, o lo que yo no he visto en mi propio corazón en el pasado, es que cualquier cosa que esté fuera de la senda de la fe es pecado. Y no estamos experimentando los beneficios de ser hijos de Abraham. La bendición de Abraham, en ese sentido, es eliminada. Experimentar la prosperidad, la dirección, la guía del Espíritu Santo, la gracia, al punto que podemos tenerla en el nuevo pacto.
estamos pecando cuando no estamos viviendo por fe. Yo pudiera ver mi propia vida, decisiones que he tomado, declaraciones que he hecho, cosas que se han hecho, búsquedas. La puerta para esa dirección, verdaderamente como Abraham de antaño que entró a la tierra de Egipto sabiendo que no era el lugar que Dios tenía para él. Él tuvo que arrepentirse y llegar al punto en el que encontró a Dios al principio, que fue el altar. Nosotros nos desviamos, salimos fuera del lugar cuando no vivimos por fe. 20 años atrás, escuché a tu papá decir que el caminar en el espíritu o caminar conforme al espíritu, como queramos decirlo, no es hacer cosas religiosas. Tener su fe en Cristo y este crucificado, y yo nunca lo había Amén. pensado, pero eso se quedó conmigo y es un hecho. Realmente la mayoría de la iglesia, si les preguntas qué es caminar según el Espíritu, caminar en el Espíritu, ¿qué significa eso? Ellos van a dar todo tipo de situaciones. Yo leo la Biblia, voy a la iglesia, cuando la abren, yo entrego mis diezmos, ¿correcto? Sí, y honestamente eso es a lo que nos referimos como nuestro estilo de vida, las cosas que hacemos, que es andar en el Espíritu. Y realmente andar en el Espíritu significa que existimos en el ámbito en el que el Espíritu obra. Y eso Ujú. ese es el lugar, usted lo dijo hace años, el Espíritu Santo solo obra dentro de los confines de la obra Así consumada del es, Calvario. Entonces nuestra así fe es. debe estar en Cristo para que podamos vivir o caminar en el ámbito del Espíritu. Y eso vamos a desglosarlo un momento. Él está en lo cierto. El Espíritu Santo no me dijo, estábamos nosotros en la estación de radio al cruzar de la calle acá, y la programación pues terminó. Aquel día lo que estábamos allí éramos Lauren y yo, y, y la programación casi terminaba. Y el Espíritu de Dios habló a través de mí. No sé si fue una palabra de profecía o bueno, pero el caso es que dijo, el Espíritu Santo obra exclusivamente dentro del marco de la obra terminada por Cristo y no obrará fuera de ello. Y eso es lo Amén. que le da a él el medio legal de hacer lo que él hace. Y la cruz es el medio que abre la puerta para que el Señor haga todas las cosas que Él hace. Y, y yo no entiendo por qué es tan difícil para las personas entender eso. Cuando nuestra fe está en Cristo y lo que Él ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario, el precio que Él pagó, el precio que el rescate que Él pagó, y nuestra fe está allí. Cosas buenas van a suceder en nuestras vidas. Amén, así Dios va a es. Sí, bendecir. Él va correcto. a bendecir. Ese es el ámbito en el que el Espíritu puede traer todos los beneficios que Cristo murió para proveernos. En la enseñanza utilizo la idea de un octágono probablemente o un cuadro, y en el centro de ese cuadro el Espíritu Santo está activo y moviéndose, pero nosotros tenemos que, por voluntad propia, debemos creer lo que nos pone en ese mismo ámbito. Y eso es lo que significa caminar y vivir y estar en el ámbito en donde el Espíritu está operando y Mm, obrando. Caminar según la carne es completamente lo opuesto. Correcto, es literalmente salir de ese lugar en el que el Espíritu puede hacer lo que Él verdaderamente puede y quiere hacer en la vida de todo cristiano. Muy bien. Y muy bien, Dave. Vamos a continuar. Versículo 8, John, perdón, no hay disculpa. problema. Y viendo antes la escritura que Dios por la No, fe, empieza otra vez, perdón, el versículo 7 una vez claro más. que sí, sabed por tanto que los de la fe, Presenta la fe y la fe sola, pero quiero enfatizar que es fe en el objeto correcto, damas y caballeros, como el fundamento. Pero el blanco de la fe debe ser siempre la cruz. estos son hijos de Abraham. Los hijos legítimos de Abraham. Y él va volviendo al versículo 6 otra vez, cuando él lo escribió. Él no lo escribió en versículos, ¿no? Pero nuestro personal acá que lo separó
yo creo que hicieron primordialmente un buen trabajo. Hermano Swagger, la idea, una vez más, mire, si nos fijamos en el libro de Gálatas, los judaizantes habrían enfatizado que para poder ser lo que Dios quiere que sean, tendrían que guardar la ley. Y así es como se convierten en hijos de Eso fue Dios. lo que dijeron, sí. Eso sería lo que estaban promoviendo. Si uno realmente quiere estar conectado con Dios, deben ser hijos de Abraham, por lo tanto deben hacer. Y Pablo aquí cambia ese pensamiento por el hecho de que no, los hijos de Abraham no importa su progenitura, sino su fe, en qué están poniendo su fe. Y eso es lo que él está presentando, que debemos arreglarnos con Dios a través de lo que nosotros creemos, no de lo que nosotros hacemos. Así es. Algo interesante, he estado estudiando yo al doctor Emil Schur en el siglo XIX. Él escribió una gran serie de cosas de las costumbres judías de esa era, y hay algo llamado Sahut Arot, que tiene que ver con el matrimonio o los méritos de los padres. Y esto enseña la idea de que si uno es de la progenitura de Abraham, hablando de que uno es un descendiente de Abraham, Isaac, Jacob, etcétera. Entonces, como judío o hebreo, uno es declarado parte de esa progenitura, por lo tanto, uno tiene los beneficios que siguen simplemente por ser. En otras palabras, hemos utilizado la palabra identificación o progenitura, un hijo. Todo mundo sería considerado un prosélito. Entonces, el énfasis en la proselitación sería el hacer para poder tener los beneficios de ese pacto. Pero los judíos mismos por naturaleza eran de ese pacto. Las restricciones eran un poco diferentes en cuanto a cómo ellos lo pensaban. Pablo pensaba en ese concepto y habría habido dos clases de personas, y este es el argumento que creo que vimos con Pedro, que estaban los judíos que ahora han aceptado a Cristo y ahora los gentiles que han aceptado a Cristo, pero aún había una separación porque estaban los méritos del Padre y también beneficios que le pertenecían al pueblo judío en cuanto a ser hijos. Y Pablo está diciendo, no, 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 todos, incluyendo los paganos, y creo que vamos a ver esto en el versículo 8, todos son hijos de Abraham, como lo dice aquí en el 7, no por causa de esa progenitura, sino por causa de su fe que Abraham exhibió. Y creo que eso lo deja claro, que esa enseñanza es correcta. He visto este pasaje ser usado para aquellos que creen en el supercesacionismo y la iglesia que reemplaza a Israel. Tenemos que caminar por el entendimiento de lo que él está diciendo en cuanto a ser hijos de Abraham y no ignorar el plan de Dios para Israel. En cuanto a lo que tiene que ver con todo eso, creo que a veces la gente utiliza este pasaje y otros pasajes para poder enfatizar todo eso. Y yo simplemente, bueno, creo que hay mucha confusión en todo eso. Bueno, la Bueno, única verdadera senda o el único verdadero camino para ser hijo de Dios es fe, sea uno gentil o judío. Entonces, para ser hijo de Abraham, en la mente de Pablo sería ser un hijo de la fe. Abraham es el padre de la fe, judío o gentil. Entonces, lo que él está enseñando es que todos tienen los mismos beneficios. puede ser un niño. Yo creo que Josh lo resaltó ayer en lo que tiene que ver con un seguidor, o no necesariamente haciendo hincapié que está en es del reino, sino que está caminando como un verdadero caminante cuando viene por la fe. Algo fuera de eso es pecado. Amén, sí. Pablo vio a los gentiles en su tiempo que estaban contemplando aceptar el judaísmo como su camino de salvación, Amén, sí. y realmente hubo realmente, actualmente estoy leyendo en el libro de Éxodo Mm. y es un proceso complicado. Usted desea enseñar la ley, pero entiende qué es lo que está enseñando. Exactamente, y no lo hicieron, No, no lo entendían. si no, no desearían enseñarla de la manera como lo estaban enseñando ellos. Dirían, Señor, gracias por lo que hiciste en la cruz del Amén, así Calvario. es. Exacto. Lo impresionante es que todo aspecto de la ley, porque la ley lidiaba con todo detalle minuto, con todo detalle pequeño de la vida, especialmente los judíos ortodoxos que ni siquiera están siguiendo realmente lo que es la ley de Moisés.
Eso cesó cuando el templo fue destruido. De cualquier manera, cesó cuando Cristo dijo, consumado es. No pueden practicar el judaísmo sin un templo, así que con eso terminamos. De cualquier manera, Repite que no eso. pueden practicar el judaísmo mosaico sin un templo. No, no se No se puede. puede. Eso ya terminó. Y el de Jerusalén, gracias por eso, pero de cualquier manera, los judíos el día de hoy que practican o tratan de seguir las enseñanzas del judaísmo, cada detalle de su vida está, está dirigido por las enseñanzas de la ley. Y Así si es. comienzan a verlo y estudiarlo, rápidamente pueden quedarse abrumados por el asunto. Es tanto el régimen y la estructura, pero el punto es que toda cosa, cuando nos fijamos en la ley que se hubiera llevado a cabo, si alguien pudiera cumplir la ley, que es una idea, una locura, pero cuando se ve toda esa vida perfecta, lo mejor de todo es que bajo este nuevo pacto es posible y aún a una capacidad mucho mayor de lo que se presentó bajo el antiguo pacto, porque ahora no solo se limita a los actos exteriores, es parte, una gran parte, no tenemos que minimizar nada de eso, pero el Espíritu Santo ha escrito las leyes en nuestros corazones, en nuestro corazón interior. Entonces ahora nosotros tenemos aún un estándar mucho mayor al que debemos nosotros mantenernos y yo creo que ahí es donde está esta gente que está haciendo reglas, regímenes y están tomando partes de la ley, convierten esto en aquello y ellos inventan todo tipo de locuras, pero cuando nos fijamos, yo sé que Dios ve todo eso y se ríe, porque es absolutamente ridículo todo eso que nosotros inventamos. Seamos honestos, es ridículo. Un predicador dijo, usted puede poner un letrero al lado del camino que dice la velocidad es 60 millas. Y van a haber algunos que van a tratar de obedecer eso, ¿no? Pero si pones una, una motocicleta allí, Harley Davidson, con un policía ahí arriba, ¡ah! A veces se va a y ya 55. las cosas van cambiando. Y ese es el punto. Bajo el nuevo pacto, nosotros, miren, es impresionante lo que tenemos en Cristo. Realmente lo es. Realmente que lo es, así El es. hermano Larson lo ha dicho muchas veces. No entendemos el valor de la cruz. Realmente Mm. no entendemos el valor y yo creo que va a requerirnos de la eternidad por entender todos los beneficios de la cruz, de lo que Cristo hizo en la Estás en lo cruz. cierto. Y vamos a alabarlo a Él por siempre por eso. Pero en este momento, hablando de todos los días, el día de hoy, creo que no nos damos cuenta ni comprendemos. Si comprendiéramos todos los beneficios, no estuviéramos nosotros atendiendo las diferentes locuras que la iglesia presenta. Nosotros no sabemos los salvos que estamos y el que no es salvo no sabe cómo no está salvo. Amén. Así Y es. realmente gracias a Dios por su salvación y su gracia y Amén. su Aleluya. misericordia, pero es lo mayor en la faz de la tierra. El autor Gordon Fee, un erudito, estaba leyendo yo uno de sus libros y él declaró esto. Me puse a pensar en ello, pero nunca lo he visto en imprenta. ¿Quién? ¿De Gordon Fee, quién él acaba habla? de fallecer hace unos días, pero Mm, él escribió uno de sus libros, dice esto: la entrada del Espíritu Santo en el creyente reemplaza la Torá. Y estaba pensando yo, qué gran declaración. La Torá detallaba cada área de la vida de la persona, pero no puede compararse a que Dios entre dentro de la ujú. persona y que pueda comunicarse con su mente y espíritu y alma. Estamos hablando de detalles. Mire, si Mm, le permitiéramos al Espíritu Santo guiarnos y, bueno, compararlo con su palabra, los detalles de la vida de la persona hoy, cada aspecto de la vida, es mayor que la Torá pudiera llegar a proveer. Y ahora está disponible a nosotros y como usted mencionó, no solo tenemos una ética moral mayor disponible a nosotros, pero el poder para lograrla y vivirla así vive en es. nosotros todo basándonos en una fe correcta y apropiada en Cristo. Mm. Tenemos un mejor pacto con mejores promesas. El poder, hay victoria sobre el pecado y pureza y el poder que cayó en el Pentecostés. Ya volvemos. Estamos de vuelta. De la manera como Pablo realmente pone este versículo en el capítulo 7, en el capítulo 3 de Gálatas, no saben ustedes que son los que son de la fe, perdón. Si el cristiano no entiende
lo que estoy a punto de decir, que Pablo está hablando, como dijimos una y otra vez en los últimos 30 minutos, él está hablando de nuestra fe en Cristo y lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Y eso no se puede cambiar a otra cosa. Bueno, yo creo en Cristo, pero yo todavía no creo la cruz. Bueno, la cruz es el medio de cómo todo esto se lleva a cabo. En otras palabras, hizo esto legalmente posible. La cruz hizo esto legalmente posible, que Jesucristo pudiese expiar todo pecado y darnos vida eterna y darnos los dones del Espíritu, el fruto del Espíritu, para ser bautizados con el Espíritu Santo. Todo eso es hecho posible por la cruz. Entonces, cuando hablamos de nuestra fe, de eso estamos hablando. Su fe está en Cristo y lo que Cristo ha hecho por usted en la cruz. No es para desviarse de eso, de ninguna manera, es para permanecer en esa capacidad. Y cuando ese es el caso, el Espíritu Santo, quien es Dios, quien puede hacer cualquier cosa, quien tiene todo el poder, empezará a obrar a favor suyo. Si usted dice, bueno, yo voy a ayunar 30 días ahora o 20 días, el ayuno es bíblico. Claro, pero el Espíritu Santo no va a funcionar de esa manera. Él no lo va a hacer porque usted está cerrando la puerta a lo que Él hizo, lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, y el Espíritu Santo demanda que eso sea reconocido, que no sea desechado, porque nuestro Señor pagó un precio muy grande y fue pago en la cruz del Calvario. Y si nosotros anclamos nuestra fe allí y mantenemos nuestra fe allí, el Espíritu Santo trabajará para nosotros a favor nuestro. Yo recuerdo el día cuando dije, Señor, yo soy bautizado con el Espíritu Santo y yo sé que está allí, Él me ayuda de muchas maneras, pero yo no entiendo por qué no puedo tener yo victoria en mi vida. Y, y ahora entiendo el por qué. Ahora entiendo el por qué mi fe estaba en otra cosa aparte de Cristo y la cruz. Y es la razón por la cual le estoy motivando a usted a que ejerza su fe en Cristo y lo que Él hizo por usted en la cruz. No en sí mismo o en nadie más. Ni siquiera en la iglesia o sus rudimentos o ceremonias en lo absoluto, sino exclusivamente en Cristo y lo que Cristo ha hecho por usted en la cruz. Siendo ese el caso, el Espíritu Santo entonces obrará para usted poderosamente a su favor. Hermano Swagger, quiero hacerle una pregunta. Antes de que usted llegara al conocimiento de la cruz a finales de los 90, como el día de hoy, cuando usted leía un pasaje como este, sabed que los que son de la fe, o otros pasajes similares que solo mencionan la fe, ah, Primera de Juan, Hubiese pensado, Joseph, bueno, yo le creo a Dios y yo estoy cumpliendo eso. mi pregunta exactamente, sí. Entonces usted solo lo hubiera tomado como una creencia general. Bueno, lo que creemos realmente, pero eso estaba mal. Sí, pero y eso es algo interesante porque yo sé, tengo que decir que, bueno, tendría que haber cientos, por lo menos miles de predicadores que han leído pasajes en el Nuevo Testamento una y otra vez. Esa es la victoria que vence al mundo, aún Y aún nuestra fe. nuestra fe. Y yo creo que es una lucha escuchar lo que usted está diciendo para ellos. Pero ¿por qué, Joseph? ¿Por qué es una lucha? Bueno, creo que no creo que viene de un lugar eh, fuerte. Creo que la declaración es fe y estamos mencionando la cruz. El texto necesariamente no menciona la cruz, sí lo hace en el contexto, pero a veces Mm. aún nuestra fe. El justo por la fe vivirá. Pero sabes, Joseph, cada una de esas veces, si estás en lo cierto, ¿no? Cuando yo leía esto y lo pensaba, eh, todas esas veces
todas esas veces, yo sentía que algo no estaba bien en mi espíritu. Yo podía percibirlo, pero yo no sabía lo suficiente para avanzar. Y parte de mi pregunta también dice, ¿no sienten que, y yo pienso que, bueno, ¿dónde deja eso a alguien? Estoy viendo su experiencia pasada y su caminar de fe antes de el conocimiento de la cruz y ahí habían, bueno, victorias sustanciales y sí habían gigantes que cayeron como resultado de su fe. Habían victorias que se ganaron en su propia vida. Probablemente usted diría, bueno, parece que Dios, hay un conocimiento que nosotros debemos tener, pero esa medida de fe es tratada en el punto de salvación y hasta cierto punto se nos requiere vivir en el conocimiento que tenemos. Entonces me pregunto yo si eso deja a alguien que no tiene el mensaje de la cruz, el mensaje al dejarlo, bueno, lo deja en el limbo o hay significado en cuanto a lo de su fe antes de conocer el mensaje de la Sí, cruz. sí, realmente hay una gran importancia en su fe. Así es. Pero no les dará victoria sobre el mundo, la carne y el diablo. Lo importante de esta conversación es lo que el hermano Suárez está mencionando el día de hoy. Ese es el objeto de nuestra fe, la cruz. Eso es tan Creo importante. que muchas veces nosotros nos entretenemos tal vez en el tamaño de nuestra fe. Pensemos en la falsa doctrina y lo voy a llamar eso porque es lo que es. Muchas veces, mucha gente le llama la prosperidad, el evangelio de la prosperidad, pero es de avaricia y eso nos ha llevado por tormenta. Y eso no solamente está en, en los Estados Unidos, eso es en diferentes partes del mundo. Eso es una gran enseñanza y todo está basado en la cantidad de fe. Si a usted le falta algo, es porque usted no tiene suficiente fe o usted no ha ido a la persona correcta que tiene la fe y la unción que usted puede tener de ellos. Así que el objeto de la fe ahora se convierte en la pregunta. Esos individuos yo creo que aman a Dios y están viendo, buscando algo, quieren recibir algo, quieren tener algo para vivir para Dios o para recibir una bendición o lo que sea, pero su objeto de fe está equivocado, está mal y ven la destrucción. Permíteme referirme a eso un momento. Estaba leyendo yo un artículo recientemente y de algunas iglesias en África, algunas que tenían una capacidad de 4,000, 5,000 personas o tal vez más. Y estaban allí estrictamente en la base, yo le llamo el evangelio de la avaricia. Voy a conseguir dinero. Y la mayoría de esas pobres almas les decían, den lo que puedan y denlo todo, no se limiten. Y el predicador, bueno, llega a la iglesia en un Rolls Royce, etcétera, etcétera. Y, y bueno, estaban haciendo la pregunta, pero ¿será correcto el predicar este mensaje? Bueno, llena las iglesias. Estas personas, uno quiere pensar que sí han aceptado a Cristo. Lo que estamos enseñando es anatema para ellos. No lo aceptan en lo absoluto, punto. Y la única manera que nosotros hemos tenido algo que ver en esas naciones es porque la mayoría fueron salvos bajo nuestro ministerio. Así que, porque yo hago la pregunta a ustedes, hermanos, aquí. ¿Es mejor predicar la verdad y tener 50 personas o 75 personas que predicar este mensaje de dinero y tener a 5,000? Es una respuesta muy fácil, hay que predicar la verdad. Sí. Mm, Un amigo mío es un misionero en India mm, y la prosperidad, la palabra de fe está muy popular en India y está en contra de pastores que están predicando eso y que realmente se han conectado a eso, porque cuando uno vive en un país pobre y así comienzan a es. predicar acerca de ganancia monetaria, por supuesto la gente va a querer escuchar eso y Y realmente Dios bendice. sí, Él bendice a su pueblo. Y nosotros no debemos de exagerar y no enseñar lo correcto que Dios hace. sí, pero lo que se enseña es que la fuente de la bendición es
llegar a predicar apóstol, profeta o tal y tal. Y hay que darle a ellos, y ellos, una vez más, es el objeto de la fe de lo que estamos hablando. Bueno, el blanco de nuestra fe es Cristo y este crucificado. El blanco de la fe de ellos es el dinero. Sí, esencialmente, sí, o el predicador, lo que pueden adquirir, pero mientras que nuestra fe está anclada en Cristo, lo que Él hizo en la cruz, así es como nosotros recibimos toda bendición de Dios a través de lo que Cristo hizo. Todo lo que nosotros recibimos de Dios viene a través de la obra consumada de Cristo, y eso lo resume todo. Le dije a alguien que el verdadero mensaje de prosperidad es el mensaje de la cruz. Correcto, Y así eso es es. lo que es. Realmente eso es lo que es. Hay una fe que se extiende para el ministerio y usted lo exhibió toda su vida y Así Dios es. lo honró. Pero cuando hablamos de victoria sobre el pecado, cuando hablamos de crecimiento espiritual, solamente hay un objeto de fe que va a proveerle al creyente el fundamento de una verdadera relación con Dios, y eso es fe en Cristo y lo que Él hizo. Esa es la única victoria que es nuestra. La fe demanda dependencia. Una verdadera fe demanda una dependencia en algo fuera de mí. Cuando usted estaba creyéndole a Dios por este ministerio y su crecimiento, cuando yo recién llegué aquí, creo que estábamos creyéndole a Dios por $750,000 al día para poder, para poder tener la programación en la televisión en 180 naciones o algo así. Usted no Ujú. conocía el mensaje de la cruz, pero entendía cómo depender de Dios relativamente al ministerio. Así es. Así Lo que es. usted ha aprendido, y eso es bueno, esto es adicionalmente, es que la persona, y a Dios le importa más la persona y nuestra obra. Debemos entender el entendimiento de cómo crecer en la gracia y el conocimiento del Señor. Nosotros debemos saber en qué debemos depender para poder ver a Dios moverse en nuestra vida y en nuestros corazones. Y eso es lo que el mensaje de la cruz le añadió a su vida y está listo para añadirle a cada creyente. Yo entendí el mensaje del Espíritu Santo ayudándonos a hacer un servicio para el reino de Correcto. Dios. Y siempre, siempre era para todo el mundo, no solamente este pueblo, aquella ciudad, sino todo el mundo. Dios puso eso en mi mente y mi corazón cuando yo tenía 9 años de edad. Sí, Y yo entendí muy poco de aquel tiempo, pero entendía cuando me dijo todo el mundo. sí. Y, y por eso es que nosotros estamos en toda estación de televisión, sistema de cable, satélite, donde podamos estar, porque Él dijo el mundo. Sí. Y eso se conecta. Y Él nos ayudó a hacerlo, aunque no entendíamos Sí. el mensaje Correcto, de la pero cruz. eso tiene que ver con el don de fe que se encuentra en Romanos 12. Dios le ha dado a cada hombre una medida de fe. Usted tenía eso Ujú. a los 9 años de edad y usted dependía de Dios para proveerle eso. Pero no hay absolutamente manera de cómo tener victoria sobre el pecado a menos que lleguemos al entendimiento de que Cristo murió en el Calvario para para poder romper el poder del pecado y la pena del pecado. Él la pagó, y para equiparnos aquí, los que estamos en esta vida, para poder vivir en la presencia del pecado Y no y ser no ser tocado. dominados por ella. Uno no podrá vivir libre de la presencia del dominio del pecado externa e interna hasta que uno entienda qué debe ser el objeto de fe en la vida personal. Sin entender lo que acabas de decir, tiene que entender eso. Correcto. Y ese es el empuje, y de eso pueden salir otras cosas, pueden avanzar otras cosas. Pero primordialmente estamos hablando de nuestra relación con Dios, que es mucho más importante que nuestro trabajo para Él. Estás diciendo entonces que si esos predicadores predican la cruz, también pueden predicar prosperidad. Bueno, experimentarían todos los beneficios, como dijo Josh hace un momento, cuando nosotros sabemos en dónde poner nuestra fe y dependemos de algo fuera de nosotros. Lo único que vale la pena es Cristo, ¿verdad? Y lo que Él ha hecho. Pero yo he dicho muchas veces lo que el doctor Watts ha dicho. Este es el verdadero mensaje de Así prosperidad. es, sí. Bueno, una vez más, Dios puede darnos cosas que no nos va a destruir si el hombre interno está siendo cambiado
al carácter de Dios. Hubo un caballero que bueno, que estuvo en mi oficina tiempo atrás y me dijo, hermano Swagger, yo soy un contratista, pero yo he pedido todo lo que tenía. Yo estaba en una reunión y me dijeron que si yo daba, eso iba a volver a mí 4 veces más o 10 veces más. Y yo di $1,000,000 aquel día. Y me dijo, yo no puedo pagar los salarios del personal y ahora estoy en bancarrota. Mi negocio lo perdí. Él creyó lo que le dijeron y eso no era de Dios. Ah, Así que tenemos que entender lo que estamos creyendo o nos podemos causar problemas. Y lo primero es lo primero, hermano Swagger. Hay que arreglar lo primero, lo interno, el reino de Sí. Dios y su justicia, y Ujú. luego todas estas cosas se Estas añadirán. cosas serán anexadas, así Exactamente, sí. es. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Yo creo que el Señor nos ha ayudado a especificar algunas cosas, resaltar cosas que son tremendamente importantes. El blanco correcto de la fe. Nunca me canso de decir eso porque esa es la llave. Esa es la llave. Es la llave que abre la puerta. Alabado Dios. Y es la llave que la cierra en contra de Satanás. Así que realmente muchos de ustedes entendieron lo que dijimos y yo creo que lo entienden por primera vez, ¿no? Y permítame decirle, como el coro cantó el domingo en la mañana, es una autopista al cielo. Los santos de Dios irán allí por la gracia de Dios. Gracias una vez más por estar con nosotros y Dios les bendiga. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en washsunlifetv.com.